Espero que les haya ido muy bien el fin de semana. Entiendo que pues hoy tenemos pocos participantes porque pues hoy es festivo en Colombia. Entonces pues algunos no van a estar, algunos van a estar descansando. Sin embargo, vamos a tratar de mirar nuestra clase. ¿Listo? Ya tengo proyectada la actividad que vamos a hacer para la construcción de tablas de retención documental. Entonces, por favor, les pido que se preparen. ¿Ok? Hay varios puntos a tener en cuenta. Otra cuestión. Julia Coronado todavía está recibiendo los pagos que ustedes, para los que deseen certificarse. Ya están en su gran mayoría. Digamos que ya mañana terminamos en teoría el diplomado. ¿Ok? Mañana terminamos en teoría el diplomado y nos quedaría la última clase, que es la masterclass, que vamos a mirar de ejercicio de auditoría, para los cuales pues se van a empezar los que ustedes, con los que consideren. ¿Listo, señores? Bueno, hoy vamos a tocar dos temas puntuales. Uno de ellos está relacionado con, primero, uno de los conceptos más importantes en relación a este ejercicio, que es la norma ISO 15489, con la cual iniciamos nuestra primera parte de la clase y luego miramos lo que es las transferencias, ¿ok? El ejercicio de transferencias. Entonces, dependiendo, pues, los puntos. Tal vez mañana alcancemos a terminar una parte de transferencias. Hoy vamos a mirar más que todo el enfoque de la norma ISO. Yo sé que les vale la pena respetarles a algunos de ustedes el descanso, porque algunos están en feriado y pues algunos pues no se encuentran. Entonces vamos a tratar de mirar la clase hasta cierto horario y pues mañana no sé si nos alcancemos o sí, mañana alcanzamos a mirar el ejercicio de la segunda parte, que es las transferencias, y posterior a ello haremos el taller. Eso lo vamos a hacer puntual. Por lo tanto, deseo la participación, o espero la participación de todos frente a ese ejercicio. Bueno, como habíamos hablado, esta norma regula la gestión de los archivos, o mejor, de los documentos de archivo. De esta norma nace, de esta norma nace la estructura del sistema de gestión documental que implementó o ha establecido nuestro Archivo General de la Nación, ¿ok? De dicha norma. ¿Qué busca esta norma? Primero, primero, asegurar la disponibilidad de los documentos, ¿ok? En el curso de las actividades de la organización. De hecho, señores, señoras, los documentos correctamente archivados y conservados, ya sea a través de un sistema de gestión documental digital o un sistema de gestión rudimentario o normal, como el que siempre hemos llevado, tiene una particularidad que va a servir como mecanismo para toma de decisiones en tiempo real de las entidades. ¿Ok? Toda entidad que cuente con recursos, que cuente con información, debe tener claro que este sistema de gestión busca mantener en todo momento y en tiempo real la disponibilidad de la información. De hecho, es por ello que encontramos algunos elementos como
la información a través del FUI para poder ubicarlo de manera oportuna y rápida los datos del sistema o de la información. Hay unos términos que tiene la norma, ¿no? Uno de ellos es la gestión de documentos. Aquí es el área de gestión responsable para el concepto, para la norma. La gestión de documentos es el área de gestión responsable del control eficaz y sistemático de la creación, la recepción y el mantenimiento, uso y disposición de documentos de archivo, incluidos pues los procesos para incorporar, mantener la información. También tiene otro concepto como es el del sistema de gestión de documentos. Un sistema de gestión, todo sistema de gestión debe basarse en el ciclo PHBA. ¿Alguien lo ha escuchado? ¿Alguien ha escuchado ese concepto de ciclo PHBA? Ciclo PHBA. ¿A qué se debe? ¿Nunca? ¿Alguien ha escuchado del planear, el planear, el hacer, el verificar y el actuar? ¿Nunca? Todos los sistemas de gestión utilizan digamos que ese principio de planear, verificar, hacer y actuar. Todos. ¿Ok? Entonces, basándose en esto, todo el sistema de gestión debe iniciar con la planificación. Por eso es que siempre cuando vamos a determinar un sistema de gestión debemos hacer un diagnóstico, ¿verdad? Ese diagnóstico nos va a dar las bases principales para determinar las falencias que tiene el sistema y posterior a ello establecer un plan de acción para poder cumplir con los parámetros para regular o para implementar el sistema. Por eso es que ustedes se determinaron, ¿se acuerdan cuando hicimos el diagnóstico que miramos el lugar de las instalaciones, etcétera, etcétera, etcétera? Pues eso es lo que busca este punto. Eso es lo que busca ese punto. Ahora bien, hay algo que también debemos tener en cuenta, que es el documento de archivo. ¿Ok? El documento de archivo es todo documento elaborado durante el curso de una actividad práctica, ya sea como un instrumento derivado de, o bueno, sea un instrumento derivado de esa actividad, que es separado o aparte o demás. Entonces, todo documento es un documento de archivo. Todo documento que ustedes adelanten es un documento de archivo para la norma. Ahora bien, dicha norma, dicha norma también contempla otros requisitos como el de la rendición de cuentas, la clasificación y la disposición. ¿Alguien en su vida ha escuchado el concepto de rendición de cuentas? ¿Alguna vez han escuchado, venga, qué es rendición de cuentas? ¿Sí? ¿Qué pasa? Se supone que el responsable del sistema de gestión debe cumplir con ese principio de rendición de cuentas. Dentro del sistema lo solicita o lo piden. En Colombia
el archivo general no lo implementó, pero sí, ¿qué pasó? El encargado del proceso del sistema de gestión, ¿verdad? Envía o debe informar cómo se encuentra dicho sistema de gestión y qué acciones tomaron durante el transcurso de la vigencia. Miren que esto es importante porque nos va a permitir una mejora. Eso es importante porque nos va a permitir una mejora. ¿Por qué? Porque al rendir cuentas, al decir, venga, es que este año implementamos unos mecanismos para mejorar las instalaciones de los archivos X, Y, Z. Adicional a ello, se adquirieron equipos como microfields. Adicional a ello, también eh, se capacitó al personal en temas de gestión documental y etcétera, etcétera. Pues eso va a permitir mejorar porque de allí van a salir compromisos. Ahora bien, otro término importante dentro de este sistema está el de la clasificación. Aquí es donde se identifica sistemáticamente, sí, sí, de hecho todas las entidades deben implementarlo. Algunos lo manejan con una rendición de cuentas general, en donde el encargado pues es como el que hace esto, ¿no? El que dice, venga, este año se cumplió con el cronograma de las transferencias primarias, por ejemplo. Este año se realizó la destrucción de tantos documentos de acuerdo al procedimiento tal, y en el cual se evidenció, se dejó el soporte en la microfilmación y el resto fue eliminado. Digamos que se le dio disposición final. Ahora bien, hay un concepto dentro de estos términos de gestión documental como es el de la clasificación, y esto es importante porque permite identificar sistemáticamente y de manera organizada todas las actividades de una organización y por lo tanto de esas actividades, los documentos que ésta produce y sus categorías. Entonces la clasificación se va alineado a todos esos documentos que la entidad produce, todos esos documentos que la organización establece, cuál es su manejo lógico y el método para su clasificación. Luego tenemos la disposición, que puede ser la eliminación o la destrucción, conservación definitiva o la selección. Entonces, de acuerdo a la serie de procesos que establezcan o la serie que ustedes establezcan documentalmente, se establecen unos procesos asociados que permiten tomar decisiones frente a las transferencias de los documentos, ya sea si está en gestión y va a pasar a central, ¿qué puede pasar? Puede haber una destrucción o una conservación o una selección, dependiendo el documento. ¿Ok? Generalmente, esta disposición o este manejo busca generar unas herramientas importantes para darle un tratamiento a esos documentos, para darle digamos que manejo esos documentos y poder ejecutar unas acciones. ¿Por qué? Porque todos los documentos no pueden ser gestionados, ¿no? Porque todos los documentos no pueden ser direccionados, no se pueden conservar, algunos que no tienen una importancia relativa, algunos que a pesar de que no tienen una importancia relativa, cambian su contexto porque están inmersos en un proceso judicial. ¿Ok? Entonces, mire que todo esto hace que, que los documentos de cierta manera al momento de llegar o de terminar su ciclo de vida por X o Y motivo, porque la norma así lo contempla, pues es allí donde la entidad debe manifestar, bueno, ¿qué voy a hacer con él? Hay otro término, o la norma ISO, pues obviamente que busca, esta norma ISO realmente busca la gestión de los documentos en cualquier tipo de soporte, así que puede implementarlo tanto en organizaciones públicas como privadas, ¿ok? Busca que los profesionales de la gestión de los documentos de archivo y de la información y tecnologías, pues aprovechen este tipo de situaciones para poderla adaptar y busca involucrar a todo el personal en la gestión de estos documentos.
Ahora bien, ¿qué beneficios tiene un sistema de gestión de documentos? Pues primero, gestionar documentos o gestionar o construir un sistema de gestión documental nos va a ayudar primero a cumplir con los requisitos del marco legislativo. ¿Por qué? Usted se imagina el siguiente escenario. Usted trabaja para una empresa privada, ¿verdad? En esa empresa privada que tiene 20 años de funcionamiento, en un momento de la vida de la empresa, se, se vio, ¿no? De cierta manera que un funcionario pudo o que un funcionario, después de 10 años de trabajar con la entidad, después de trabajar con la entidad, demandó la entidad. ¿Por qué? Porque aparentemente no cumplían con o no, perdón, no pudo realizar el pago o no realizó nunca el pago de la seguridad social. Resulta que la entidad era un poquito desordenada, un poquito nomás. Y debido a esto, pues la entidad no realizó, o mejor, no guardó soporte documental o no lo archivó mejor. El soporte documental de dichos documentos. ¿Qué creen que va a pasar en el proceso de demanda? Si cuando le van a pedir los soportes, no los archivó y esta persona demandó. Y resulta que también cuando van a pedir copias de estas, digamos que estos soportes a la seguridad social, en este caso hablemos de salud, ¿no? Sobre todo de pensión, del fondo de pensiones. El fondo de pensiones dice, no, no tengo recibos, no tengo soporte que usted haya pagado. Y entonces hay que, y como no hay soporte, mire que eso ha pasado mucho. Aunque ustedes no lo crean, eso ha pasado bastante. Que el empleado de una manera u otra, van a verificar y sobre todo cuando llevan 20 años, eso es sobre todo ya los más viejitos, no tanto ahora, pero sí porque ahora usted puede mirar, digamos que le envían ese pago mes a mes, pero antes, obviamente, como los documentos eran físicos y todo lo demás era realizado en pagos y se debía haber hecho la transferencia en la entidad, pues se pasaba eso. Entonces, ¿será que ella estaría cumpliendo con la legislación? ¿O qué creen que le pasaría a esa entidad por no cumplir con ese archivo? O no mantener ese archivo. Así lo haya pagado. Así lo haya pagado. Porque pudo haber sido que la entidad lo pagó. Pero pues hay que, ¿de quién es la carne de la prueba? ¿Por qué? Porque el fondo va a decir simple y llanamente no. Yo no tengo a mí no me aparecen reportes. Y eso suele pasar. El fondo de pensiones dice, no, ay, tiene 60 años y está trabajando 20 años con una entidad. Mire que esa entidad no reporta los últimos 10 años de pago de pensiones. Y entonces mire que esta parte de ese sistema,
busca primero garantizar el cumplimiento del marco legal, ¿ok? Dependiendo de la gestión de los documentos, porque cada actividad tiene un soporte documental. Eso también aplica para nosotros los contratistas. ¿Por qué? Yo les voy a hacer una pregunta aquí facilita. Resulta que usted lleva 5 años con una persona que se encarga del servicio doméstico en su casa, ¿ok? 5 años. Resulta que usted la tiene por un contrato, entre comillas, de prestación de servicios. Ella va todos los días a su casa, hace el aseo y la comida. Y usted a su vez, pues paga un salario, ¿ok? Paga un salario. Listo, bien, todo bien hasta el momento. Pero resulta que, de cierta manera, un día a usted, por X o Y motivo, o a esa persona por X o Y motivo, le ocasionaron o le causaron, le pasó un accidente. Le pasó un accidente. Pues era una señora de aseo, ¿no? La tenía en teoría por prestación de servicios y usted desconocía que debía solicitarle la planilla de seguridad social para realizarle el pago de sus recursos. Y pues le ocasionó el accidente, o le ocasionó, cuando se ocasionó el accidente, la persona optó por demandarlo. ¿Cómo justifica usted que no solicitó para ninguno de los pagos la planilla de seguridad social? Sobre todo porque esa persona, a pesar de que se le pagaban 2 millones de pesos mensuales, decía que ya no pagaba seguridad social porque ella tenía Sisbén. ¿Cómo lo justifica usted en un proceso laboral después? Quiero escuchar porque eso pasó y pasa bastante. ¿Será que hay alguna justificación? ¿O será que no? Por eso, pero es que mire que el sistema de gestión documental busca establecer y proporcionar protección y apoyo en un litigio, incluyendo la gestión de riesgos relacionados con la existencia o ausencia de evidencia. Y pues si usted se lo optó por contratar a la servidora al servicio de aseo y en teoría pues la contrató por prestación de servicios, ¿ok? Para que ella fuera únicamente y fuera cualquier día en la mañana, a la hora que ella quisiera, hiciera el aseo y pues si pudiera pues hacer los alimentos y se le pagaba el día. Este valor del día completado todos los días, 6 días a la semana, sumados daba 2 millones de pesos. Sí, pero resulta que la persona sufrió un accidente. ¿Ay qué? ¿Cómo usted? Si usted estuviera, yo pregunto,
Si usted tuviera un sistema de gestión documental en su hogar, hubiese de cierta manera podido identificar ese requisito legislativo o normativo y hubiese evitado que esto ocurriera o no. Ah, claro. Entonces, si ven la importancia del sistema de gestión documental, porque los documentos son la historia, ¿ok? Los documentos son la historia, son las bases. ¿Para qué? Para la protección de todos. Y el hecho de que usted desconozca la norma no quiere decir que esté realizando o que esté, digamos que sea excluido de cumplirla. Ahora, el sistema de gestión documental a través de la ISO 15489 también busca proteger los intereses de la organización, los derechos de los empleados, los clientes y las partes interesadas. También lo busca. O sea, esto no es simple y llanamente eh, un mecanismo para gestionarlo, sino también es un mecanismo que nos va a permitir blindarnos y que nos va a permitir, de cierta manera, evitar incumplimientos legales. ¿Puede autorizar por escrito que no paguen salud? No, no. Usted después de que tenga el pago, o mejor, devengue más de un salario mínimo, que son 1.423.500, usted debe realizar este pago. Siempre. Y esto es un ejemplo de todos los que pueden ocurrir. Ahora bien, el sistema de gestión obviamente proporciona evidencia acerca de actividades personales, culturales de la organización, ya que mantiene una memoria corporativa, personal o colectiva. Claro. Entonces, como todo sistema, lo primero es hacer un diagnóstico en donde debemos buscar el entorno normativo, leyes, jurisprudencias, normas obligatorias, códigos de buenas prácticas, código de ética si se tiene o no. ¿Se puede no pagar pensión, solo pagar salud? Sí, se puede pagar solo pensión y pagar salud única y exclusivamente si usted está pensionado por invalidez o ya tiene pensión. Solamente es ese requisito, que usted pague pensión porque ya está pensionado por invalidez y usted diga que no, ¿ok? Pero salud sí la paga, porque se financia ese sistema. Así usted esté pensionado. Bueno, entonces miremos que uno de los primeros elementos de todo sistema es el marco normativo, ¿sí? El marco normativo. Por lo tanto, ustedes deben indagar primero qué leyes, jurisprudencia, normas obligatorias, códigos de buenas prácticas, código de ética y conducta deben aplicar. Entonces, miremos la primera parte, entorno normativo.
leyes. Hagamos un ejercicio fácil y rápido. ¿Listo? Usted va a contratar una persona para una remodelación de su casa. La remodelación incluye pintura, acabados y reparación de techo. ¿Listo? Esa es la remodelación. A esa persona se le va a pagar 3.500.000 pesitos en el mes. Perfecto. Pregunto, a esa persona que usted está contratando hoy, ¿qué le debe solicitar? ¿Qué le debe solicitar para proceder al pago? Entonces, un presupuesto, sí, claro, presupuesto, ¿cierto? Para el tema curso de alturas, equipos certificados de alturas o equipos de alturas certificado, pago de seguridad social, y eso incluye ARL. ¿Qué otra cosita le pedimos? ¿Será que le debemos pedir una factura o un cuenta de cobro? Sí, es una persona natural, o sea, una persona normal. Sí, ella no es una empresa, esa persona no es una empresa. Es una persona natural que le va a hacer el mantenimiento a la casa. Y el mantenimiento es pintura, acabados y reparación de techo. Entonces, ¿qué le piden? Pues obviamente un presupuesto, ¿verdad? El curso en alturas, claro. Se le pide el equipo de altura certificado, el pago de seguridad social y bueno, ahí va también. Hoja de vida, sí, o certificado, mejor certificado de experiencia. ¿Ok? ¿Por qué? Porque aunque suene excesivo, es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque yo puedo contratar a cualquier persona para que me haga este mantenimiento, inclusive si es recomendado por alguien, ¿verdad? Pero resulta que cuando va a hacer la reparación, le entrega, usted no le pregunta si tiene curso de altura, si tiene certificado, si va y se trepa al techo, sin nada, en una escalera, ¿ok? Se sube al techo y no le pedimos nada, pues va y se trepa al techo de 2 metros, porque es una casa de 2 pisos, digamos que está a 4 metros de altura, y se trepó por allá y se cayó. Entonces ahí es donde usted le pregunta ya herido, venga, ¿se tiene curso de altura? Y él le va a decir, no, ¿qué es eso? ¿Tenía usted arnés? No, ¿qué es eso? "Ah, ¿tenía usted experiencia? ¿Alguna vez había subido al techo a arreglar? No, nunca, es la primera vez que usted me contrató. Y entonces... Ay, ¿usted pagó seguridad social? No, sí, señor, yo tengo Sisbén. Ah, y entonces,
¿Qué hacemos con esta persona? ¿Qué haría usted en ese caso? ¿Qué haría usted en ese caso? Es que los gastos pueden ser hasta la indemnización, ¿sí ve? Entonces, por eso es importante, independientemente de todo, entender que el sistema de gestión documental, de acuerdo a cada actividad que desarrollemos, tienen unos documentos que son los que nos van a permitir garantizar el cumplimiento de la norma. ¿Ok? Y yo puedo, de hecho, yo puedo decir que para esa persona, después de un periodo de tiempo, yo puedo guardar ese archivo por ahí 1 o 2 años. Ya después puede pasar. Yo les voy a contar algo. Les voy a contar una historia. A una conocida, esa persona tenía un, una persona, un funcionario. Ese funcionario era el encargado de, como de realizar, ella tenía un taller de motos, ¿ok? Ella tenía un taller de motos. ¿Qué pasa? El funcionario que tenía era como el encargado de mecánica. ¿Qué pasó? Resulta y acontece que como era el encargado de mecánica, esta persona un día se puso a utilizar una pulidora. Ustedes saben qué es una pulidora, ¿cierto? Sí. Y pues utilizando esa pulidora, le cayó una esquirla en el ojo. Le cayó una esquirla en el ojo y perdió ese ojo. ¿Qué la salvó? Y le voy a contar qué la salvó. Que el tipo, cuando la persona que le cayó la esquirla en el ojo, como él tenía Sisbén, él no le estaban pagando nada, sino le pagan el día, se dejó convencer de esa persona y dijo en el Sisbén que es que él estaba utilizando una pulidora en el patio de la casa de él y por eso le cayó la esquirla. Eso fue lo que él dijo en la epicrisis en el momento. Así tal cual, así tal cual. Resulta que esta persona, después de 2 años, demandó. Después de salir, recuperarse, 2 años demandó a la entidad, a la persona, a la dueña del negocio. ¿Qué la salvó? Que la epicrisis él dijo que eso fue en la casa de él. Segundo, muy tarde. Tercero, ella en esa época no existía tanto el tema de transferencias electrónicas, sino que el pago se lo hacía, digamos que en efectivo. Y aparte de eso, del pago en efectivo, no habían testigos, sino se le va hondo. Y esto es una invitación, señores. ¿Por qué? Porque yo sé que todos ustedes están manejando temas de archivo. ¿En dónde? En las empresas que trabajan. Pero yo le pregunto, ¿usted maneja algún tipo de archivo en sus actividades del día a día? ¿Lo tiene bien organizado? ¿Lo tiene bien archivado? Espero que sí. Espero que sí. Sobre todo cuando son este tipo de situaciones, porque esos soportes son los que lo van a salvar en un futuro proceso. ¿Ok? Entonces, cada actividad que usted desarrolle, cada actividad que usted desarrolle, analice qué normas le corresponde realizar o le corresponde cumplir. Y una vez sepa qué norma le corresponde cumplir, solicite la documentación y guarde el soporte.
por un tiempo, 2, 3 años, puede guardarlo y después los puede eliminar. Esto no es necesario que los contenga 20 años o 100 años o lo microfilmine, ¿no? Se los puede guardar 2, 3 años y ya. Pero sí es muy importante que esto se tenga claro. ¿Ok? ¿Listo? Ahora bien, tenga siempre a la mano políticas y responsabilidades de la gestión documental. La entidad que quiera cumplir con la implementación de un sistema de gestión debe establecer y documentar políticas de gestión documental, ¿ok? Que pretendan alinearse en el marco del cumplimiento de procedimientos, planes, estrategias, calendarios, disposición, conservación y demás elementos de un sistema. Las organizaciones también deberán definir una política que tenga como objetivo la creación y la gestión de documentos de archivo auténticos, fiables y disponibles. Entonces, cada entidad hace necesario que tenga claramente esas políticas que le van a permitir tener claro cómo van a manejar los documentos. Ahora, también es de suma importancia tener claro que deben existir unas responsabilidades dentro del sistema, ¿ok? Documentar en cada uno de los... ¿Más ustedes han escuchado los manuales de funciones? ¿Alguno ha escuchado? Bueno, tengo un manual de funciones, algo así. Cada uno dentro del manual de funciones debe contemplar qué responsabilidad tiene cada uno frente al sistema de gestión, ¿ok? Cada uno debe tener y definir esas responsabilidades de acuerdo al nivel jerárquico. Yo puedo ser el secretario y yo puedo ser el que me encargo del archivo y pues dentro del, digamos que de la oficina, pero debo tener un jefe que es el que debe supervisar que esa actividad se haga, ¿ok? Yo puedo tener, eh, ser un jefe, pero tengo que tener claro que existen otros funcionarios que tienen otras responsabilidades y esas responsabilidades yo debo velar por el cumplimiento. Cada uno, de cierta manera, tiene unas funciones dentro del sistema, por ejemplo, y unas responsabilidades. Por ejemplo, si el sistema dice que no se puede imprimir documentos y que estos documentos que se impriman se van a tener que realizar a doble cara, pues es una función que yo debo cumplir, es una responsabilidad que yo debo cumplir. Ahora, si yo digo o dentro del sistema se dice que, por ejemplo, yo debo cumplir unos parámetros, por ejemplo, de archivo de la información, pues debo cumplirla. Todo esto y cada uno mejor debe tener claro cuál es esa responsabilidad que tiene dentro del sistema. Esto no es única y exclusivamente de los de archivo. ¿Por qué? Porque también la unidad productora, cada uno, pues obviamente, establece unos requisitos que debe cumplir. Esos requisitos le van a permitir a todos poder realizar dicha gestión de una manera adecuada, evitando con esta pérdida de la información. Cada uno tiene esa función, esa responsabilidad dentro de su cargo, dentro de sus manuales de funciones.
lo que conlleva a la obligación de implementar mecanismos para cumplir con esas responsabilidades. ¿Ok? Entonces, en este punto, ya miramos la parte normativa y las políticas internas. Ya miramos que cada funcionario, de una manera u otra, tiene una responsabilidad dentro del mismo sistema y que adicional a ello, como cada uno tiene esa responsabilidad, pues también es necesario entender que cada uno debe aportar su granito de arena para el cumplimiento de ese sistema de gestión. ¿Será que si lo hacemos todo bien? ¿Será que si realizamos o cumplimos con nuestras responsabilidades a la hora de manejar el sistema de gestión? ¿Será que sí nos encargamos todos de preservar los documentos, de archivar los documentos y que cada uno debería hacerlo? Ahora yo les voy a preguntar, ¿ustedes recuerdan de la hoja de control? ¿Será que la hoja de control la debe diligenciar una sola persona? ¿O será que la hoja de control la debe diligenciar aquel que ingresa al archivo el documento? ¿Cuál de los dos debe hacerlo? Dentro de un formato sugerido que ha establecido el sistema o el Archivo General de la Nación, ha establecido lo siguiente. Este es el documento sugerido que cualquier entidad puede hacerlo para la hoja de control. Dice fecha de incorporación, documento, tipo documental, folio, y aquí van, que adivinen quién. Funcionario que ingresa el documento. Entonces mi pregunta va, ¿será que una sola persona es la responsable de diligenciar este documento? ¿O aquella persona que incorpora el documento, independientemente que no sea el responsable de archivo de la entidad, debe diligenciar esta hoja de control y aportar al diligenciamiento de la misma? De acuerdo a lo que han visto. ¿O será que la persona de archivo o que esté capacitada en archivo de cada oficina será la encargada de orientar para que cada uno cumpla con su función? Me voy a habilitar el micrófono acá. Esto es una polémica buena. ¿Cuál creen que es la naturaleza de este documento y de esta responsabilidad? ¿Será que la responsabilidad es de uno solo en la oficina o es de todos? ¿Será que la responsabilidad de diligenciar y entregar o pasar esto es de uno solo o es de todos? Porque si es de uno, entonces ese uno será que aparte de sus funciones tendrá que encargarse del archivo de todos. Debe haber un responsable del archivo. Sí, debe haber un responsable del archivo en la oficina.
ese responsable del archivo en la oficina debe tener claro sus responsabilidades dentro del sistema. Pero cada uno también debe tener esa responsabilidad de cumplir con el sistema de gestión. Y si, por ejemplo, va a archivar a alguien, va a archivar un documento, pues es importante que él tenga esa responsabilidad. ¿Por qué? Suponga que usted es secretaria de la oficina y le corresponde hacer todo lo que le corresponde a la secretaria. Pero resulta que a fin de año existen 10 cajas de archivo. Entonces usted, aparte de sus funciones, se tiene que quedar hasta tarde diligenciando todas las hojas de control y haciendo todo el foleo. ¿O será que esto es una responsabilidad de todos y cada vez que alguna persona vaya a asumir su responsabilidad de ingresar un documento, pues lo haga bien? Entonces, sí, podíamos tener una responsabilidad dentro de mis manuales de funciones como secretario. ¿Para qué? Para manejar el archivo. Pero yo como secretario delego también ciertas funciones. Por eso es que la hoja de control sugerida por el archivo general deja este espacio. Bueno, hay entidades que no lo aplican, pero deja este espacio, o sea, sugiere este espacio. ¿Para qué? Para que no exista, para que exista la responsabilidad de cada uno en el cumplimiento del sistema de gestión y que no, y que cada uno entienda de manera particular cuál es su responsabilidad. ¿Ok? ¿Claro? Porque si usted simple y llanamente permite que todo mundo, que usted no tenga la responsabilidad, si usted no sabe o no documenta la responsabilidad que cada uno debe tener, pues va a ser cada vez más difícil comenzar a cumplir con estos parámetros. De hecho, va a ser cada vez más difícil porque no se le va a dejar una responsabilidad clara a cada uno. Y si se le va a dejar la responsabilidad sola y única y exclusivamente a una persona en la entidad que esté en la oficina, pues tal vez ese requisito o esa responsabilidad que cada uno debería tener, pues no cumpla con los requisitos de la norma. Entonces, tengan en cuenta estas, digamos que estos parámetros y estas responsabilidades que yo sé que todos ustedes lo conocen y que yo sé que todos ustedes saben claramente que dentro de sus manuales de funciones hay o existen unas responsabilidades frente al archivo. ¿Ok? Entonces, tengan en cuenta esto. ¿Ok? Esto ya es una sugerencia, esto no está en ningún lado y y la entidad también puede, digamos que, establecer dentro del manual de funciones esas responsabilidades que cada uno debe sí o sí tener en relación a este sistema de gestión, porque este es un sistema de gestión en el cual se trabaja de manera mancomunada y en equipo. Si no, no sería sistema de gestión. ¿Listo? Si no, no sería sistema de gestión. Y eso es para que se tenga como más, un poco más en cuenta. Ahora bien, ya tenemos unas responsabilidades, unas políticas. En mi caso, no hay trabajo en equipo, la secretaria no le gusta cumplir con sus funciones, tal. Ok, pues es que esa es la realidad de las cosas, la responsabilidad de todos. Yo no puedo, el sistema de gestión, si no tiene una responsabilidad compartida por cada uno, pues no sería sistema de gestión. Ok, de hecho, pues esto es uno de los puntos que hay que tener en cuenta. ¿Vale? Bueno.
Tomémonos el receso. Son las 6:10, 6, perdón, las 7. Tomémonos 10 minuticos de receso. Vamos a ir hasta donde terminemos la parte de la norma, ¿ok? Hoy vamos a ir hasta donde terminemos la parte de la norma. Cuando la terminemos, pues terminamos la clase, porque mañana vamos a mirar lo de las transferencias y el ejercicio, ¿ok? Y pasado mañana miramos la auditoría, para que esto quede como más claro. Entonces, tomemos los 10 minutos, 7 en punto, 10 minutos. Hoy por ser festivo, tomemos los 15 minutos, ¿vale? Por ser festivo, tomemos los 15 minutos y regresamos acá a las 7:15, ¿vale? Claro. Señores, sigamos en nuestra clase. Bueno, ¿están escuchando bien? ¿Me confirma el audio? Sí, claro. Bueno, entonces los primeros elementos de ese sistema de gestión, que ya saben ustedes la importancia del por qué, ¿no? Que cada uno debemos tener claro que obviamente debemos implementar, así sea de manera mínima, requisitos que nos van a permitir, obviamente, establecer un sistema de gestión. Teniendo en cuenta estos parámetros, el siguiente requisito del sistema de gestión documental es la construcción de un plan de gestión de documentos de archivo. Ese plan de gestión de documentos de archivo les va a permitir cumplir con el entorno normativo y facilitar la rendición de cuentas. Se debe obviamente crear para mantener los documentos de archivo auténticos, fiables, íntegros y demás. Aquí es donde en este punto se determinan los documentos archivos que integran cada proceso de negocio y la información que deben contener, o sea, cada procedimiento. Se define la estructura y la forma de crear e incorporar estos documentos en el sistema. Se definen los metadatos que se deben crear en conjunto con los documentos de archivo. Se determinan los requisitos para usar y transmitir los documentos de archivo durante los procesos de negocio. Y obviamente también se contemplan los mecanismos para organizar los documentos de archivo dentro de un sistema de gestión. Entonces, aparte de ello, dentro de este plan de gestión de archivos, también se evalúan los riesgos en caso de la pérdida de los documentos de archivo que dan testimonio a ellos. Bueno, ejemplo, póngame cuidado. Resulta y acontece que en un momento de nuestras vidas, nosotros tenemos unos expedientes. Esos expedientes tienen que ver con información relacionada con un hecho de corrupción dentro de la entidad y por lo tanto está en un proceso de investigación. Resulta que dentro de ese proceso de investigación que estamos inmersos, ocurre lo siguiente. Un colaborador en cumplimiento al procedimiento para préstamo de documentación solicita copia de la, o bueno, solicita la documentación para poder eh, analizarla y defender a la entidad. Usted procede a entregar la documentación original
Y resulta que en un momento dado, ese profesional que estaba leyendo la información, ocurre que transfiriendo o llevándose el documento para su casa, es atracado y pierde la información. ¿Qué podemos hacer ahí? ¿Qué hacemos cuando esos archivos se extravían y son productos de, son productos o son soportes de una investigación? ¿Alguien me puede dar una orientación de qué hacemos? Denunciar, sí. ¿Qué otro punto? Tener copia de respaldo. Recuerden que yo siempre les dije que cuando iban a hacer préstamos, lo ideal es que se prestaran copias digitales, sobre todo cuando son documentos que tienen ese valor tan importante dentro de la entidad. Mire que puede existir riesgos de pérdida de archivos, sí, pero ese riesgo se puede minimizar si una vez dentro del préstamo se elimina la entrega física de documentos y se manejan documentos totalmente digitales, por si en algún momento dado se pierde la información, pues esto no ocurra. La idea también de este sistema de gestión es buscar preservarlo, el archivo, garantizando el acceso a él a largo plazo, cumplir con los requisitos legales, las normas y las políticas de la organización, cumplir con con garantizar que los documentos de archivo se resguardan en un lugar seguro, ¿ok? Se resguarden en un lugar seguro, garantizar que los documentos de archivo se garanticen la conservación por el periodo requerido dentro de las tablas y sobre todo mejorar continuamente los procesos para creación de documentos de archivo. Aquí es donde buscamos entender la característica, cuál características del documento, ya que el documento debe reflejar correctamente lo que desea comunicar, lo que se desea satisfacer, cómo se va a utilizar, se cuentan con metadatos, formatos y procedimientos. Ahora bien, vamos a mirar otro punto. Resulta que ese sistema también busca la disponibilidad del documento. ¿Cómo miramos que el documento esté siempre disponible? ¿Será que las herramientas dentro de un sistema de gestión como el FUI nos permiten o nos ayudan a que el documento se mantenga 100% disponible para que cualquier momento alguna persona lo pueda leer, lo pueda visualizar? Ahora bien, ¿será que herramientas o políticas ontológicas o documentos de archivo de marco de referencia que permita cumplir estrategias, pues hace la que garantice la preservación? Hay que mantener estándares de preservación a largo plazo. Uno de los estándares de preservación a largo plazo dentro de un sistema de gestión de documentos, eh, pues debe permitir el acceso, pero no la manipulación constante. ¿Por qué se debe permitir el acceso, pero no la manipulación constante?
qué se puede permitir a todo momento el acceso a la información, pero no la manipulación constante? Porque lo dañan, porque se puede perder. Entonces yo entiendo que existen documentos que van a ser consultados constantemente. Yo lo comprendo. Pero esos documentos deben cumplir con unos protocolos y única y exclusivamente bajo ciertos lineamientos y ciertos requerimientos, ustedes deberían prestar los documentos físicos. No en todos los momentos, bajo ciertos requerimientos, bajo ciertas condiciones. ¿Por qué? Porque si los documentos son constantemente prestados de manera física, a la hora de la manipulación de dichos documentos se pueden deteriorar más fácil o no puedo garantizar como parte del archivo que la manipulación se haga de manera correcta y al no garantizar que ese documento de archivo no se realice de la manera correcta y la manipulación del mismo y el uso no se realice de la manera correcta, expongo esa información para que pueda llegar o para que mejor exista una pérdida de la misma. Entonces, este es el diseño e implementación de un sistema. Primero, debe garantizar o debe tener cumplir con unas características de fiabilidad, de integridad de la documentación, de ser exhaustivo y de ser un carácter sistemático. Debe cumplir unas etapas. La primera es documentar todas las operaciones relacionadas con los documentos. La segunda, el soporte físico de almacenamiento y de protección. ¿Ustedes recuerdan qué debe contener o cuáles son las características de un espacio físico para mantener un archivo? ¿Alguien la recuerda de casualidad? ¿Qué debe contener el espacio físico y los documentos físicos para el manejo? Un lugar seco, seguro, un lugar oscuro, la temperatura, ¿no? Los estantes. Debemos mantener y evaluar los grados, la temperatura, por eso debemos utilizar equipos de manejo de temperaturas artificiales, ¿no? Los estantes deben ser metálicos, debemos tener protocolos o alarmas para incendio y para inundaciones, ¿verdad? Debemos tener también estanterías de 7 centímetros de alto, no pegadas a la pared. Debemos también cumplir ¿con qué otra cosa se me escapa? Con la humedad relativa, ¿verdad? Entonces, miren, en estas etapas del sistema, listo, ya documentamos todo el proceso, miramos qué cumple el sistema, digamos que el espacio físico, cómo va a estar distribuido, cómo se va a hacer la migración y la conversión de los documentos, cuál va a ser el acceso y la recuperación y uso, cuál va a ser la conservación y la disposición adicional a ello. Dentro de la metodología, pues hacemos un diagnóstico que permita recopilar la información de su misión, objetivos y entorno. Hacemos unas actividades y funciones que permitan recopilar información de cada función, de cada actividad, para establecer una jerarquía. Identificamos los requisitos de cada una de las actividades, ¿ok? Como las evidencias de cada una de las actividades. Evaluamos si existen parámetros internos para, o requisitos internos para que podamos cumplir con requisitos externos o requisitos internos de la organización. Establecemos estrategias para cumplir con los requisitos, las políticas y procedimientos. Implementamos pues de manera sistemática el sistema de gestión y garantizamos la revisión del cumplimiento de los requisitos. Ahora bien, las características que debe garantizar o que debe tener un sistema. Ese sistema debe garantizar unas características. La primera es la fiabilidad. ¿Ok? Entonces debe incorporar los documentos, las actividades organizadas de modo que reflejen los procesos de negocios.
protegerlos de modificaciones no autorizadas, ser la principal fuente de información de los actos de fácil acceso. Yo les voy a preguntar algo. Póngame cuidado a este caso. Resulta que la Contraloría está investigando un proceso de contratación. Mentira, la Fiscalía está investigando irregularidades en un proceso de contratación de acuerdo a unos hallazgos que encontró la Contraloría. ¿Listo? Resulta que en la entidad, un funcionario de alto nivel jerárquico le solicitó a usted que le entregara copia de la carpeta del proceso. Mentira, no le solicitó copia. Le pidió los documentos del proceso, físicos. ¿Ok? Listo, los documentos del proceso físico. Usted cumplió con entregárselos a través de un acta donde garantizaba el cumplimiento y demás, y pues todo eso es documentación. Resulta que ese funcionario en ese proceso cambió 4 hojas en las cuales a él lo inculpaban del proceso y las cambió, simplemente las imprimió, las falsificó y se lo volvió a entregar a usted. Después de que le entrega a usted ese proceso o esa copia de esos documentos, resulta que la Contraloría vuelve y le solicita a usted esa carpeta. Usted pues obviamente la entrega, pero resulta que la Contraloría le pasa una queja a la entidad porque adulteraron la información que ellos habían auditado anteriormente. Mm, Ahí es donde yo pregunto, ¿cómo garantizamos que los documentos sean siempre fiables y que no se adulteren o no existan modificaciones? En este caso, ¿cómo lo modificamos? ¿Cómo garantizamos eso? Y ocurrió. ¿Qué pasaría ahí? ¿Cómo garantizarían ustedes esa parte? ¿Ninguno? ¿Qué le van a decir entonces a la fiscalía? Pero resulta que ese documento lo tenían prestado o lo habían prestado en varias ocasiones. ¿A quién le echamos la culpa? Es posible que en la foliación, pues cada uno tenga una letra, ¿verdad? Una letra diferente. Eso puede garantizar la fiabilidad del documento. En otras palabras, siempre, siempre sí o sí debemos garantizar que cuando usted preste un documento no existan adulteraciones. Por lo tanto, por eso existen hojas de control, foliación y demás. Ahora, también es importante que si se entrega el documento físico original, siempre exista un respaldo digital de ese documento. ¿Por qué? Porque va, digamos que, garantizar de cierta manera que el documento, en caso de pérdida de la información, exista un respaldo. Y siempre va a ser la última, digamos que la última opción, el hecho de entregar un documento de manera original, a menos que sea la última, digamos que el último requisito. Integridad es otra de las características del sistema.
El sistema debe aplicar medidas de control de acceso para evitar la destrucción, modificación, eliminación o uso adecuado de los documentos, o uso no adecuado, mejor, de los documentos. Aquí es donde la organización debe garantizar que los documentos no se dañarán en el proceso de mantenimiento o cualquier falla. Entonces, pregunto, ¿será que cualquier persona puede llegar a hacerle mantenimiento y limpieza a los documentos? Por ejemplo, el personal de aseo y limpieza, ¿será que pueden llegar y hacerle limpieza al documento? ¿Será que cualquiera puede acceder a esa información? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque si no tenemos personal capacitado, ¿cierto? Si no tenemos personal idóneo, si no tenemos control sobre el personal que accede a la información, estos pueden generar en un futuro un daño a la integridad de los documentos. Y esto nosotros debemos aplicarlo. ¿Ok? Conformidad en los documentos que habla el sistema. Este sistema debe garantizar el cumplimiento de los requisitos derivados de las actividades de la organización en el entorno normativo, además de evaluarse periódicamente. Exhaustividad. Gestionar todos los documentos de archivo procedentes de la organización o del área de forma o que forma parte de la entidad. Carácter sistemático, pues crear y conservar sistemáticamente documentos de archivo, así como el mantenimiento de los mismos. Entonces, señores, recuerden esos elementos: fiabilidad, integridad, conformidad, exhaustividad y carácter sistemático. Son los documentos, o digamos que son las características de cual buen sistema de gestión. Porque si el sistema de gestión busca garantizar obtener información en tiempo real, ¿verdad? Pues lo mínimo es que la información sea fiable, ¿no? Lo mínimo es que esa información sea íntegra. Porque usted se imagina donde usted entregue copia de un acta y esa acta no tenga los soportes del mismo, de la misma. ¿Será que es fiable ese documento? ¿Será que es íntegro ese documento? ¿O que le falte una hoja? No, ¿cierto? Entonces, de eso se trata este proceso. Y es por eso que tiene tantas aristas y tantas, digamos que tantas situaciones que debemos analizar. La responsabilidad que tiene el gestor documental en una organización es muy grande, porque la documentación física, si no se maneja o no se gestiona de manera adecuada, pues puede ser adulterada. Y nosotros con el sistema de gestión, sí o sí, debemos eh, garantizar que la información siempre sea fidedigna, fiable. Si no, de nada nos sirve tener un sistema de gestión de documentación de archivos, sistema de gestión documental. Pues no nos sirve de mucho, ¿ok? Porque la idea es esa. La idea es implementar esos mecanismos que vayan a permitir que los documentos siempre se conserven bajo una información que permita la fiabilidad de los mismos, evitando con esto, pues obviamente que dicha información no sea tan fiable y pues que genere, digamos que discrepancias en un en un futuro proceso. Ahora bien, hay otros puntos a tener en cuenta, que son las etapas de de ese sistema de gestión. La primera se encuentra relacionada con documentar las operaciones relacionadas con todos los documentos. Entonces, aquí
debemos tener claro que ese sistema de gestión de documentos de archivo debe documentar todas las operaciones que se vinculan a un documento en particular. ¿Ok? Siempre se debe garantizar el soporte físico y el almacenamiento y la protección. Siempre. Se deben establecer sistemas de almacenamiento con estrategias de seguridad, así como anticiparse a los posibles catástrofes, o sea, un plan de atención y respuesta ante emergencias. Debe tener una gestión distribuida, o sea, debe permitirse la ubicación de los documentos de archivo en otros lugares siempre y cuando la responsabilidad del control se mantenga. Cuando vamos a migrar y digamos que la conversión y que conversión, la parte de conversión. No, Elizabeth, recuerda que yo hablamos un momento de los casos de las inundaciones y yo les decía que, por ejemplo, deberían tener alarmas de inundación, en caso de inundación, que eso es uno de los puntos, al tipo de alarma, sí. Eh, los sistemas de gestión deberán diseñarse de tal forma que preserven la autenticidad, y ojo, porque aquí hablamos de la migración, hablamos también de las máquinas de congelados, sí. Ponme cuidado, los sistemas de gestión documental deben diseñarse de tal forma que siempre conserven o permitan la autenticidad, la fiabilidad y la disponibilidad de los documentos de archivo, aunque se produzcan cambios de formato o migración del hardware. ¿Qué pasa? Ustedes recuerdan que hace unos años a los documentos se le abrían huequitos. ¿Saben por qué o se evitó o se realmente se prohibió esa práctica? ¿Saben por qué? ¿Por qué se prohibió? Sí, porque se prohibió la perforación. Porque es que la perforación no garantizaba la autenticidad ni la fiabilidad de la información. Entonces, ustedes podían ver documentos que le hacían huequitos, pero se le perdía una letra, se le perdía información y a veces cuando se hacía un huequito, pues listo, bien. Pero cuando hacían 8 o 2, 3, 4, porque se equivocaban, pues obviamente eh, no garantizaba la información, la fiabilidad de la información. Y de eso se trata. Por eso es que se prohibió o se eliminó esa práctica dentro del archivo de gestión documental. ¿Por qué? Porque el hecho de realizar ese tipo de situaciones afectaban de cierta manera la fiabilidad de la documentación, de la información. Y es real. Usted en algún momento mira un documento perforado y se va a dar cuenta que se perdía parte de la información. Por eso es que en esta parte de la migración entre ese sistema, pues obviamente a la manera como está evolucionando, como el sistema evoluciona, obviamente a través de las orientaciones de nuestro Archivo General de la Nación, pues obviamente se generaron nuevas estrategias para evitar esa, digamos que migración de la información, generando una autenticidad, una fiabilidad, una disponibilidad de documentos con la información viable. ¿Ok? Para esta perforación se cambió de gancho plástico y están así, se pueden seguir así, pues si ya son viejitas y ya cumplieron y estaban así con la normativa anterior, consérvela así. Luego vamos a hablar del acceso, recuperación y uso. El sistema de gestión debe garantizar la continuidad de los procesos de negocio y facilitar la recuperación de los documentos para cumplir con los requisitos de rendición de cuentas. O sea, ese documento, esta información se puede obviamente garantizar o permitir mejor el acceso y la recuperación, así como la conservación y la disposición. Entonces, la metodología del sistema, investigar de manera preliminar, o sea, recopilar toda la información suficiente. Analizar qué actividades nos hacen falta. Tercero, identificar los requisitos. Cuarto, evaluar si existen documentos o existen procedimientos internos para poder implementar. Quinto, identificar estrategias para cumplir con los requisitos. Sexto, diseñar el sistema de gestión.
Séptimo, implementar un sistema de gestión de archivo en donde se permita de manera sistemática, a través de un proyecto adecuado, cómo es que se va a implementar y revisar posteriormente dicha implementación. Entonces, en teoría, el sistema de gestión que debemos tener se basa en el ciclo PHBA, en donde investigamos, analizamos, evaluamos, establecemos estrategias y luego lo implementamos y luego lo revisamos. Entonces, como se dan cuenta, la primera parte, hasta el diseño, nos habla del planear. Ya en la implementación es ponerlo en marcha, en el hacer y luego en el verificar y en el actuar con la revisión. ¿Ok? Adicional a ello, siempre deben tener estos procesos controles. Cada proceso de gestión documental se debe basar en el análisis del entorno normativo y por lo tanto debe cumplir con mecanismos para contar o para manejar o controlar la información. Por ejemplo, ¿han escuchado auditorías? ¿Alguno de ustedes ha escuchado de la realización de un proceso de auditoría? A todos en ese sistema de gestión es importante realizar una autoevaluación y un ejercicio de auditoría. ¿Por qué? Porque en estos procesos suelen ocurrir falencias muy comunes, como por ejemplo, documentos perforados, como por ejemplo, falta de diligenciamiento del FUI, o correcto, mejor, igual que la hoja de control, igual que eh, el rótulo, así como la falta de capacitación del personal. Ah, bueno, perdón, capacitación no. Antes de capacitación vamos a colocar también la foliación y posterior a ella, sí, digamos que la disposición. Entonces miren que todos estos elementos se deben estar evaluando constantemente, ¿ok? En algunos casos no se cumplen con las TRD, a veces no están disponibles, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas falencias que ocurren en el sistema, por lo cual es importante tener en cuenta que siempre debemos establecer mecanismos y medidas de control para evitar las falencias de estos puntos. Jorge, lo escucho. Jorge, Jorge Leonardo. Bueno, por eso es que aquí debemos ejecutar controles. Ahora yo les pregunto, yo les voy a hacer una pregunta rápida. ¿Será que esos controles, será que esos controles única y exclusivamente los deben implementar o los debe hacer el área de control interno de auditoría? ¿O será que esos controles lo debe evaluar el encargado de archivo, el encargado del archivo de cada oficina y el encargado de, o el encargado de, bueno, entonces se me escapó. ¿Será que esos controles única y exclusivamente le aplican al área de control interno, que es la que hace la auditoría?
¿Será que la debe aplicar también el encargado de archivo? ¿Será que la debe aplicar el encargado de archivo de la oficina? ¿O será que la deben aplicar todos los funcionarios o todas las anteriores? O evaluarlas. ¿O será que solamente eso le corresponde a control interno que es el que audita? Señores, siempre van a existir unas líneas de defensa, ¿ok? A eso se le llaman así, líneas de defensa. El primero es el dueño del proceso. Mentiras. El primero es la parte operativa, o sea, el que ejecuta las acciones. Luego, el dueño de proceso, que es el que establece los lineamientos. Y por último, control interno. Por lo tanto, claro, cuando usted le emiten un procedimiento, ¿verdad? Sobre conservación de documentos y demás, por ejemplo, cómo diligenciar una foliación, cómo hacerle limpieza a los documentos y demás. La parte operativa, que es la que lo ejecuta, es el primer responsable del cumplimiento de esos requisitos. Es el primero. Luego, el dueño de proceso, que es el encargado del archivo, el encargado de gestión documental, que básicamente emite las directrices. ¿Listo? Tercero, control interno. O sea, no hay que esperar a que llegue la auditoría interna para decir, ah, venga, eh, resulta que ahí sí hay hallazgos y ahí sí vamos a hacer una mejora continua, ¿no? No hay que esperar hasta allá, ya que realmente cada uno de nosotros, desde nuestros procesos, es que establecemos esos controles. Y hasta aquí, en donde estos van, por ejemplo, en la parte operativa, van inmersos en los procedimientos que cada uno ejecuta. ¿Listo? En el dueño de proceso, en la evaluación de lo que hace la parte operativa y en la emisión de lineamientos. Y el tercero, que es el control interno, que es en verificar la norma, los procedimientos, lo que incluye manuales, guías, protocolos, etcétera. ¿Listo? Entonces, claro, cada uno debe cumplir con esos parámetros porque de resto el sistema de gestión al no determinar ni incorporar controles no hay nada que hacer. ¿Por qué? Porque solamente en el archivo de gestión se puede perder información importante que nunca va a llegar al archivo central. Solamente en esa etapa de gestión que es de consulta permanente, antes de realizarse la transferencia, es posible que se pierda información. Inclusive, al momento de llegar a la transferencia primaria que va a llegar al archivo central, es probable que la información o los documentos que a usted le vayan a entregar no cumplan con esas características de fiabilidad, porque el documento está roto, porque el documento está mojado, porque el documento le cayó café, porque el documento eh, no se encuentra firmado, etcétera, etcétera, etcétera.
Entonces miren que aquí es donde debemos determinar estos controles y entender que cada uno tiene un papel importante dentro del sistema y que si no lo cumple, pues ¿qué va a pasar? Que la información no va a cumplir con las características que debe tener la información, sobre todo la fiabilidad, la confiabilidad de la misma. ¿De qué nos sirve a nosotros tener o recibir dentro del archivo central, por ejemplo, un documento el cual se encuentra el 50% deteriorado y que no se puede leer bien? ¿Para qué nos sirve? ¿Ustedes lo recibirían? Si usted estuviera verificando las carpetas y encontrara documentos que no se pueden ver bien, no se pueden visualizar bien, porque son copias escaneadas de un documento original que nada que ver, ¿ustedes lo recibirían? No. Entonces miren que esto es uno de los componentes importantes dentro del sistema, los controles que todos deben implementar para determinar qué procesos son necesarios frente al sistema de gestión que garantice los lineamientos específicos como eh, el de la fiabilidad y la integridad. Si no se cumple con esto, no podemos nada que hacer. Ahora bien, obviamente, también debemos establecer los plazos de conservación que se basan en el análisis normativo y las necesidades. Entonces, las tablas de retención documentales, aquí aplican. La incorporación de los documentos, de los procedimientos para incorporar documentos, la clasificación de acuerdo pues a la estructura de la entidad, el contexto, la ubicación, la traza de los documentos, el acceso y demás, y el registro. Digamos que esos son elementos que debemos tener en cuenta a la hora de implementar ese sistema de gestión. Obviamente, no podemos dejar de lado la clasificación que nos va a permitir establecer varias categorías para reflejar los documentos dentro de las tablas de retención documental que haremos mañana. Y pues la manipulación y el almacenamiento. Entonces, en conclusión, ese sistema de gestión busca garantizar que la documentación que se gestione sea fiable, confiable, que sea eh, íntegra y que permita, obviamente, unos controles adecuados. Ya mañana, como última parte, ya de hecho ya miramos casi todo el temario del diplomado y espero que hasta ahora les haya gustado. Mañana miraremos el marco normativo de las transferencias, que será lo primero. Luego haremos un ejercicio, yo creo que por ahí tipo 7:30, a las 8:30, en relación a las tablas de retención. Yo les voy a compartir un taller. Lo vamos a hacer en grupos divididos. Mañana estamos todos. Yo espero que mañana estemos todos porque hoy es festivo, entonces les voy a respetar el descanso 1 hora para mañana terminar el temario. Entonces mañana nos vamos a reunir en salas compartidas. Por favor, les solicito que cuando se vayan a conectar tengan muy buena conectividad para hacer ese taller. Excelente conectividad y que me presten atención porque cuando yo voy a establecer, eh, cuando yo voy a abrir las salas, ustedes deben estar allí. ¿Listo? Entonces presten atención porque yo voy a ingresar también a salas compartidas para que hagamos ese ejercicio, digamos que más de la mano. ¿Ok? Entonces mañana nos vemos, señores. Que descansen. Les voy a respetar esta última hora por ser un día festivo, para que ustedes pues no afectarlos tanto en su descanso. Gracias por su compromiso el día de hoy. Nos vemos mañana para terminar parte de las clases y el miércoles nos vemos con el tema de auditoría. A ustedes una feliz noche y que descansen. Gracias por compartir estas 2 horas que tuvimos y qué pena pues el día domingo y festivo, pero pues gracias. Que estén muy bien.